todas ellas van complejizando nuestra subjetividad. En el sentido de ser mujer, definitivamente como escritoras, es un reto mayor, ¿no? Porque en general, todas las estructuras hasta ahora han estado construidas por y para los hombres, diseñadas en principio, ¿no? Para funcionar de este modo. Entonces, a veces es un poco más complicado acceder a ciertos espacios o sobre todo roles, ¿no? O cargos, ya hablando de cosas más institucionales, ¿no? Pero en un sentido más bien personal, yo creo que tal cual, ¿no? Depende mucho de la experiencia personal de cada mujer sobre qué ha sido para ella ser mujer y las taras o las dificultades que eso le ha significado, ¿no? A partir de eso creo que se agudiza eh, la visión a partir de esta característica, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, mi escritora poeta favorita peruana es Blanca Varela, que es en general reconocida por casi toda la gente como probablemente la más importante, ¿no? Y era interesante porque se hablaba mucho de ella como una poeta que no escribía como mujer, ¿no? Se hablaba de ese modo de ella porque en los 80 o 90 que empezaron a aflorar muchas más escritoras y con mucha más fuerza, ¿no? Con esta intención de ser oídas, ¿no? Como ya como hablando políticamente de estas carencias, ¿no? Y de estas ausencias, ¿no? En la narrativa histórica de la poesía, eh, hacía mucho refuerzo, ¿no? Mucho hincapié en esta condición de la mujer, de la discriminación, como, ¿no? Como un paso adelante, buscando ganar espacios. Entonces había este reconocimiento, pero en poetas, como, por ejemplo, como Blanca, ella tenía una visión mucho más como metafísica de la poesía, ¿no? Y digamos que no hablaba de temas políticos, no entró en esos terrenos, ¿no? Y creo que normalmente, bueno, no sé si es generalizar, pero se podría hablar como de estas dos formas de, yo creo que de superar la condición de ser mujer, ¿no? O sea, de verlo como un obstáculo. Una es como que luchar contra esto, o sea, contra estas limitaciones, exigir tu espacio, hablar de lo que es ser mujer, hacer abiertamente política, y la otra es, digamos que trascender en un sentido más espiritual o más metafísico, o sea, en lugar de hacer énfasis en estas diferencias, disolverlas, ¿no? Y eso es, por ejemplo, la perspectiva de la que podía hablar Emily Dickinson o Blanca Varela, otras poetas más místicas, que es una perspectiva en la cual ya no eres ni mujer ni hombre, casi ni un cuerpo, ¿no? Estás hablando desde una energía, ¿no? Desde una esencia, ¿no? Entonces, digamos que tus temas no son tan cotidianos como para hacer visible ese tipo de problemáticas. Pero de todos modos, me parece que aún desde ese punto de vista, estás trabajando esa diferencia, ¿no? Porque estás de un modo disolviendo los límites, ¿no? Y yo me identifico un poco más con lo que hace Blanca, quizás con una escritura un poco más degenerada que más que hacer hincapié en los géneros, es un poco más líquida, ¿no? Como que está un poco más queer también, ¿no? Jugando entre estos límites, ¿no? Y qué significan los límites, ya sea sociales hasta como los físicos, pero corporales, de construcción social y de la forma en que nosotras mismas nos percibimos, ¿no? Como personas. De hecho, justamente leímos un poema de tu autoría que es el de, bueno, leímos varios, entre ellos el del Nuevo Cielo, con lenguaje inclusivo, con el uso de la X. ¿Es algo que estás haciendo recientemente, un uso que estás haciendo recientemente, o cómo entra esto dentro de tu poética? En realidad, siento que de un modo muy natural, siempre desde que empecé a escribir, mi opción ha sido escribir como hablo, ¿no? Porque digamos que antes se usaba mucho más como un lenguaje más pomposo, ¿no? Más poético, como le decían, ¿no? El lenguaje poético, que es trazada como una diferencia frente al lenguaje coloquial, ¿no? Y desde los 90, sobre todo en Argentina, sobre todo primero que en otros lugares, se fue disolviendo como esa especie de solemnidad, ¿no? Que como que cuando entramos a la poesía, como nos vestíamos de gala de algún modo, ¿no? De algún modo
del uso del lenguaje, ¿no? Y cada vez es como que ya, digamos que estamos presentándonos como somos, ¿no? Y en ese sentido yo hablo con el lenguaje inclusivo desde hace unos años. Sí ha sido una decisión, ¿no? Porque creo que todos quienes lo usamos sabemos que de hecho es un compromiso, ¿no? En el sentido sobre todo de que estás constantemente pensando en la forma en que estás hablando, ¿no? Porque hemos sido como educados de una forma, entonces todo el tiempo tienes que hacer un esfuerzo por introducir estos cambios en el lenguaje, ¿no? Y por ello es un compromiso, ¿no? Es como que dices, bueno, voy a hacer este trabajo extra, pero es porque significa algo, ¿no? Entonces, además que no solamente es en el habla cotidiana, sino que en el momento de escritura también, para mucha gente, por ejemplo, en la novela que publiqué, el título está escrito con lenguaje inclusivo, ¿no? Con las X en lugar de, o sea, no se puede pronunciar en realidad, ¿no? Es los niños de oro, las niñas de oro, las niñas de oro, pero con la X. Y de hecho mucha gente, pues, como de por sí, de entrada, descalifica la novela y dice que es una porquería solamente porque está escrito así, ¿no? Y para mucha gente ese lenguaje no es válido y refleja ignorancia, ¿no? Como que para ellos lo ven simplemente, ¿no? Como que el lenguaje es inamovible y está escrito así en el decálogo de la RAE, si no lo escribes así es que no sabes, ¿no? Cuando no hay como una asunción de que las cosas son mutables, ¿no? Y están desarrollándose a la par que la sociedad, ¿no? No sé si desarrollarse sería la palabra, cambiando, creo. Pero sí. Pues sí, o sea, han asumido ese lenguaje, ¿no? Es complicado porque en el momento de leer también presenta, ¿no? Presenta elecciones que tienes que hacer, ¿no? Sí, sí, total. Es muy valiente de tu parte hacerlo. Y pues, bueno, ahorita Lore levantó la mano. Si quieres, Lore. Gracias. Hola, Tirsa, mucho gusto. Yo también escribo poesía de pronto y sé que el proceso y como los experimentos o los pasos que nosotros hacemos a lo largo del tiempo, pues sí cambia mucho, ¿no? En tanto a cómo pues comenzamos y también a los pronombres que usamos, ¿no? Porque de pronto ese ponerse como en el lugar del otro, pues y que cambiamos como de género, pues está como, tiende a ser un poquito retador. Mi pregunta va más bien dirigida al hecho de tú cómo contemplaste o tú cómo experimentaste el cambio entre hablar al inicio desde un género al hacerlo desde ya como el género binario o sin género, pues. O sea, ¿qué representó para ti en tu proceso poético? Es interesante la forma en que lo planteas porque ha hecho más allá de que sea una decisión respecto a la autorrepresentación, ¿no? O a la autodenominación, o los pronombres, ¿no? Como que luego mucha gente dice mis pronombres son tales, ¿cuáles? En realidad para mí es una situación también de espejo, ¿no? Y de una forma en la cual la gente se puede ver más incluida, ¿no? Porque en realidad muchas veces cuando estoy escribiendo, estoy pensando en crear procesos de empatía y de espejo, ¿no? Y reflejo, y pensando no siempre, pero a veces sí estoy pensando en dónde voy a colocar al lector, ¿no? Como si fuera una experiencia de realidad virtual. Y quisiera ponerlo en algún lugar, ¿no? Como que pueda ser novedoso, incómodo o absurdo, ¿no? O alucinante. Y en ese sentido, claro, pienso en la lectora y pienso en el lector y pienso en el lectore. Y en ese momento de hacer la decisión, ¿no? Del género en la poesía, justamente estás de un modo dirigiéndote más específicamente a un público que a otro, ¿no? Entonces también en ese sentido el lenguaje inclusivo es una forma en que cualquier lector, lectora, lectores se pueda ver, ¿no? Sin que sienta que hay una preponderancia, ¿no? Hacia un sujeto específico. Pero sí, es muy complejo, ¿no? O sea, lo más sencillo sería hablar inglés y que todo esté como que ya de por sí abierto, ¿no? Y en la lectura no te vas a elegir, ¿no? Sí. Claro. Las veces que he escrito en inglés es más fácil porque puedes estar como en ese limbo de estoy escribiendo como
ser humano y sé que es como más fácil el acceso a que a lo mejor pues un hombre hetero, bla, 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 se conecte con mi poesía cuando yo estoy hablando como mujer. Y uno de los poemas que más alcance ha tenido míos está en inglés, porque pues, o sea, es como más fácil leerlo desde todos los flancos. Pero sí, muchas gracias, Tilsa. No, sí, gracias. Y justo sobre eso, sobre la recepción que tienen tus textos en ese sentido, ¿qué nos podrías decir sobre cómo influye eso en la recepción que se tiene en la comunidad lectora, en la comunidad de poetas de Perú? En general, sobre cómo ha sido la recepción de mis textos, perdón, me perdí un De poco. tus textos en ese sentido de, por ejemplo, del uso del lenguaje inclusivo. O sea, en realidad, como tú dices, no sé si, bueno, no sé si valiente sería la palabra, pero claro, digamos que es un cambio, ¿no? Entonces ya partiendo de que es un cambio, las personas que están a favor de él la van a asumir con naturalidad porque también están inmersos en este proceso de cambio, y más bien las manifestaciones más evidentes serán de la gente que está en desacuerdo, ¿no? Entonces, digamos que probablemente más que gente felicitándome por usar el lenguaje inclusivo, hay gente como que quejándose, ¿no? De ese tipo de cambios, pero la verdad es que obviamente no me perturba lo más mínimo, ¿no? Es parte también de las transformaciones. Pero sí, de hecho me da curiosidad, por ejemplo, ahora que publiqué la novela, en las entrevistas me decían, esta es la primera novela escrita en lenguaje inclusivo en Perú, ¿no? Y bueno, yo decía, creo que sí, pero por ejemplo, digamos, a nivel de Latinoamérica no he visto ningún artículo, ningún estudio respecto a eso, ¿no? Como datos más concretos de hasta qué punto ya se está normalizando, bueno, no se está normalizando, ¿no? Pero está ampliándose el uso en general en la literatura, en la poesía. Yo creo que en la poesía de redes, en la poesía más joven se usa seguro que ya mucho, ¿no? Pero a veces no se ve tanto en las publicaciones todavía. Gracias, Tilsa. Hazel, levantaste la mano, adelante. Sí, bueno, a mí me parece muy interesante cómo es que plantea como el hecho de que todo transiciona, de que todo va evolucionando conforme pasa el tiempo. Y yo estuve dándole una visitada a su página, de hecho, y me gustaron mucho las direcciones que tiene y los guiones que escribió en los distintos videos. Y quería preguntar respecto a eso, ¿cómo fue que usted comenzó como a tomar la decisión también de dirigir y de hacer estos guiones? Porque la verdad es que al menos los trabajos que alcancé a observar yo me gustaron bastante. Gracias, gracias. Bueno, yo desde chica, digamos que mis pasiones más grandes, estoy hablando como el colegio, ¿no? Eran la poesía y el cine. Y aunque me parecía que era más probable que me dedicara a la poesía, sentía también que la poesía para mí, dentro de mi educación, había sido más como una herramienta como de rebeldía a las estructuras que estaba recibiendo en el colegio y que probablemente iba a seguir recibiendo en la universidad, y no quería perder eso, ¿no? Sentía que como que estudiarla como ya en la universidad podía como que robarme ese espacio que para mí era muy de libertad, ¿no? Como cuando estás en el colegio te enseñan cómo debes usar el lenguaje, ¿no? Para qué sirven, digamos que la gramática, todas son leyes, ¿no? Y la poesía para mí era justamente un vehículo para romper todo con todas esas leyes. Entonces digamos que no quería obedecer a nadie en ese aspecto. Entonces me enfoqué más en el lado del cine, como un lado que digamos que por motivos técnicos era más necesario estudiarlo, y me fui a estudiar cine. Y yo estudié cine, dirección de cine, y al final he seguido produciendo video, pero eh, digamos que es un cine bastante poético, y creo que hay mucha retroalimentación entre mi poesía y el cine, como que el lenguaje, las imágenes, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en mi novela, si le llegan a leerla, siento que hay una construcción muy cinematográfica, como que pienso más en términos de edición visual, de un salto, digamos, de un capítulo a otro, como si estuviera cortando en escenas, ¿no? Como
como estoy pensando en ese tipo de lenguaje y de visiones, ¿no? Y igual en la poesía también creo que hay mucha esa influencia cinematográfica, así también en los guiones de los videos, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que simplemente yo, como persona que escribe, y como probablemente sean muchos de ustedes, soy bastante solitaria a veces en mis procesos creativos, ¿no? Y el cine es algo muy colectivo, especialmente en el sentido financiero, ¿no? Que a veces tienes que tomarte como 3 años tocando puertas y buscando financiamiento para hacer una película. Digamos que no, eso no iba mucho con mi ritmo de producción. Entonces, los trabajos que hago casi siempre son más de videoarte, video experimental, que son cosas que puedo hacer casi sola con un equipo mínimo, ¿no? De 2 personas. Y, y eso es lo que he estado haciendo. Y también he estado últimamente trabajando mucho con apropiación de video, ¿no? Como trabajando con videos, con material de archivo, ¿no? Pues, con material de noticieros, como recontextualizando, ¿no? Que es lo que un poco es como algo semejante al collage, ¿no? En imagen y también a lo que le llamaban los cut-ups, ¿no? En la escritura. Básicamente como que trabajar con material preexistente, descontextualizarlo o darle como otra lectura, ¿no? Que con frecuencia puede ser una lectura más crítica, ¿no? Y que tiene, es muy interesante porque tiene que ver con algo que no recuerdo quiénes hablaban de este trabajo de cine de apropiación audiovisual como una sensibilidad ligada a la sostenibilidad y a la ecología, ¿no? Como así como tenemos tantas cosas que usamos y votamos, y hay esta oportunidad de reciclarlas, lo mismo se puede hacer con las imágenes, ¿no? Como por ejemplo todos estamos como locos todos los días grabando y tomando fotos, y esas fotos al final es como que casi son basura espacial, ¿no? Como quedan como spam y no sabemos qué hacer con ellas, ¿no? Entonces, en lugar de grabar y grabar más, puedes realmente entrar a internet y sacar 50 o 100.000 imágenes y hacer algo con ellas, y puedes darles mayor profundidad incluso, ¿no? Respecto al contexto en que las ubiques, hablando de, ¿no? El contexto temporal, la forma en que fueron producidas, ¿no? Y le da un poco de tiempo de vida un poco más extenso a esa lectura a veces tan superficial que hacemos de las imágenes, como si fueran, no sé, como gotas de lluvia que caen del cielo. Totalmente, muchas gracias. La verdad es que, como digo, me gustó mucho su trabajo y bueno, voy a seguir leyendo todavía más porque sí me da mucha curiosidad y pues al final somos experiencias, ¿no? Entonces creo que lo que alcancé a ver y lo que he leído por parte del material que se nos compartió me ha interesado mucho y quiero continuar aprendiendo de usted. Gracias. Ay, muchas gracias. Un gusto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Le quiere hacer a Tilsa? Francisco, adelante. Hola. Francisco, tienes tu micrófono silenciado. No, es que adelante Jennifer y ahorita yo pregunto. Ok, Jennifer, adelante. Gracias. ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo es que emerge cuando haces un poema? ¿Viene de la nada o lo planeas bien? ¿O es como si un momento de inspiración, de epifanía? Yo creo que han sido todas esas que has comentado. Creo que ha habido, o sea, todo tipo de momentos, pero hoy día, bueno, hace poco estaba pensando que, bueno, con frecuencia te pregunto, ¿no? ¿Qué es para ti la poesía, ¿no? ¿O qué es, no sé? Y yo a veces les respondía que para mí la poesía es darse cuenta. Y creo que mi proceso de la poesía implica darme cuenta de cosas, ¿no? Y pensaba a veces como en una sensibilidad media científica, ¿no? Por ejemplo, como cuando Arquímedes, ¿no? Fue el que estaba en el baño, tomando un baño y se dio cuenta como que de la masa del agua, y fue como eureka, y se supone que salió desnudo corriendo porque había, ¿no? Tenido como, se había dado cuenta de algo, igual que cuando Isaac Newton se cayó la manzana y se dio cuenta de esos procesos. Siento que para mí la poesía es mucho como un ejercicio de observación, y observación como muy alucinada, muy frita, de quedarme viendo algo y de pronto como que percibir, ¿no? Como ciertos procesos que están relacionados a eso que está ocurriendo. Y, y los poemas que más me gustan, los que me parecen más interesantes, creo que tienen que ver con darse cuenta de cosas, ¿no? De cosas que pueden ser reales o no,
pueden realmente no tener sentido ni ser científicamente comprobadas, pero que para mí de algún modo expresan un mecanismo posible, ¿no? Un fenómeno posible que veo que está ocurriendo, ¿no? Y me gusta mucho darles como esta especie de resolución mágica a las cosas, ¿no? Que de algún modo se cierren círculos, ¿no? Como en un momento en el cual las cosas pueden estar sucediendo de forma inconexa, pero de pronto que todo parezca estar relacionado, ¿no? Me gusta generar estas relaciones. O sea, finalmente la poesía es establecer relaciones, ¿no? Entre cosas, las metáforas también es establecer relaciones entre fenómenos que no tienen una relación aparente, ¿no? Pero digamos que la imaginación los hermana, ¿no? Como sí, básicamente pienso que sí, mi proceso es ese, que si nunca comienzo frente a una pantalla, ¿no? Creo que tiene mucho que ver también con la forma en que se escribía, que creo mucho la poesía más naturalista, ¿no? La poesía más antigua, sobre todo la oriental, la japonesa, ¿no? Que tenía que ver con contemplar procesos naturales, y ni siquiera buscando algo, ¿no? Sino simplemente como quien está ahí tirado, ¿no? Viendo la vida pasar y de pronto es como que, o sea, como que de pronto ves algo y lo desarrollas, ¿no? Que también es una forma muy filosófica, ¿no? Por ejemplo, había una escuela, creo que era de platónica, que se llamaba los peripatéticos, ¿no? Y que se caracterizaban porque, aunque era una escuela filosófica igual que las otras, ellos no estaban sentados, como estaban siempre todos sentados abajo de un arbolito, todos en círculo, conversando, ¿no? Sino que ellos pensaban mientras caminaban, entonces caminaban, como los situacionistas, ¿no? Y en ese caminar se dan cuenta de otras cosas, ¿no? Simplemente con este ejercicio, ¿no? Con el ejercicio mezclado del lo psicomotor con la imaginación y con las cosas que uno va viendo, ¿no? Pero eso pienso que de hecho ayuda mucho, si quieres inspirarte, transitar otros caminos, ¿no? Moverte, observar cosas nuevas. Claro, gracias, sí, se ve reflejado en tu trabajo, todo, esa es la magia porque la transmites, o sea, es como casi un proceso filosófico, yo creo, la poesía casi siempre también. Sí, creo que sí. Un placer leerte. Gracias. Muy bien, hay varias personas con la mano levantada. La había levantado primero Francisco. Adelante, Francisco. Sí, muchas gracias, Tilsa. Hola. Pues un gusto conocerte, también leerte. Y creo que más o menos iba por lo que preguntaron ahorita un poco la pregunta que traía, que era como como por dónde encuentras ese exceso de sentido, que es lo que luego ahorita se comenta mucho, que es el punto donde se define lo que es la poesía, ¿no? El exceso de sentido. Pero quisiera también añadir, por ejemplo, ahí esa otra parte, como decías, ¿en qué otras cosas fuera de la poesía buscas para poder encontrar en tu poesía? Me refiero a, ya comentabas del cine, pero algo como tal, como qué autores o qué directores o películas o algo por el estilo que nos puedas como acercar para, para conocer un poquito de ese mundo en, en, en ti. A ver, bueno, un gusto, Francisco. Sí, me parece una muy buena pregunta porque sí, es justo también, por ejemplo, un poco, a veces pienso que el problema de mucha gente que practica literatura es que básicamente está dentro de la literatura como si siempre estuviera alimentándose, ¿no? Y a veces es necesario justamente salir a otros ámbitos, ¿no? Para encontrar otras respuestas, ¿no? Y sobre todo desordenar, ¿no? Lo que nos enseñan, que siempre creo que es lo más importante. Bueno, yo aparte del cine, que sí, que realmente es una de mis grandes influencias. Yo tengo varios autores favoritos, pero sus nombres son tan difíciles de entender y escribir que después les voy a mandar una pequeña lista para que los busquen. Bueno, de hecho, claro, más chica me gustó. Cuando empecé a ver cine en mi cole, mis favoritos eran Buñuel, Kubrick, Lynch, Cronenberg, Polanski.
Y últimamente me ha gustado mucho Celine Sciamma, me gusta mucho un polaco que se llama Rybczynski, que era también, o sea, aparte de cineasta, él inventó muchos artilugios y artefactos para hacer efectos visuales, porque en esa época no existía lo digital, ¿no? Y tiene mucho, inventó como, no sé, como efectos en los cuales, que ahora son muy sencillos de ver como filtros de Instagram, pero como para deformar los rostros. Entonces sus películas estaban basadas en la tecnología que él iba desarrollando. Entonces era muy extraño porque habían, por ejemplo, películas en las cuales básicamente se apoyaba en la oscilación de la materia, ¿no? De los objetos mostrados en la pantalla, y genera sensaciones como muy mágicas, ¿no? Muy alquímicas. Me gusta mucho él, y también me gusta mucho un polaco que se llama Zulowski, que hizo una película que se llama Posesión, no sé si la vieron, con Isabella Gianni, que es bien intensa. Y de él me gusta que tiene como una especie de melodrama en sus diálogos, pero de una forma que tiene como un toque medio surreal que genera una extrañeza, o sea, porque digamos, todos podemos ser muy melodramáticos, ¿no? En ciertos momentos de nuestras vidas, sobre todo como románticos, pero digamos que hay, o sea, momentos en las películas de él que esto ya se vuelve como medio patológico, ¿no? Y también te genera como, me gustan esas sensaciones de extrañeza que se pueden generar, ¿no? Y también me gusta, por ejemplo, por eso, al menos para mí, para mi experiencia poética, creo que ha sido importante los psicodélicos, ¿no? La psiconáutica, que es algo que para mí también tiene mucha importancia, por la cual he empatado tanto con México también, que es un país muy psiconáutico, yo pienso, ¿no? Como que muy dado a la experimentación sensorial, ¿no? Como en general, ¿no? La experimentación, el desorden de los sentidos, ¿no? Digamos que a partir de esas experiencias puedes tener nuevas formas de ver las cosas, ¿no? Y de verte a ti mismo también. Bueno, por ahora sería eso. Y bueno, digamos, ahora también este tiempo he estado muy fanatizada por el reggaetón también, y de hecho eso incluyó en mi último libro de poemas, pero no sabría decir hasta qué punto, si ha sido algo más epidérmico de ritmo. Yo creo que es algo más anímico en realidad que filosófico, pero sí, sí, digamos que sí es para mí como una especie de playa artificial como la que tengo en mi fondo, cuando estoy en épocas y climas fríos. El reggaetón sí es como un sol sonoro. Lorena está bailando. Eso, hermana, bien dicho. Creo que voy yo, ¿no, Reni? Sí. Bueno, no sé si es redundante, pero espero que no. ¿De qué forma piensas que influye tu proceso creativo, o de qué forma, perdón, reformulo, de qué forma se encuentran tus procesos creativos en tanto a lo visual y lo poético? Bueno, de pronto, ahora tengo eco, no sé, me distrae. Ya. Bueno, como les decía, yo no recuerdo el nombre de quién estaba diciendo. ¿Francisco? Pero bueno, como les decía, no, otra, que esta chica que vino antes de Francisco. Bueno. Jennifer. Sí, sí, está, y se ha movido del lugar también. Bueno, sí, sobre todo creo que es eso, ¿no? En una cuestión, o sea, por ejemplo, claro, en la narrativa, una forma de estructurar que tiene que ver con una visión cinematográfica, ¿no? O sea, en realidad, o sea, con los cortes, ¿no? Creo que esa es la forma, en la edición, diríamos, ¿no? Que justamente son procesos análogos en ambos procesos, ¿no? Pero que me imagino que ¿no? En la escritura a veces tiene, no sé si alguien más hablando, soy yo. Bueno, ya. Sí, pues, Pero específicamente, o sea, ¿tú crees que haya en tu poesía como un dejo o como un tinte de tu influencia cinematográfica o visual? Sí, o sea, yo creo que más que específicamente pensando en ciertas películas o imágenes, en la forma de estructurar o evocar, ¿no? A mí me gusta hacer poemas muy visuales, ¿no? Que la gente pueda ver las escenas, ¿no? Que pueda ver las escenas, y me gusta poner mucho color, y me doy cuenta que hago muchos efectos visuales con las palabras, ¿no? De hecho, tengo muchos poemas que dicen,
colores, que hablan de brillos, de saturación, ¿no? De los efectos que uno puede tener visualmente o sensorialmente estando en una situación, ¿no? Como, creo que sí hay muchos de tipo de elementos como de estimular otros sentidos, ¿no? Como una especie de sinestesia. Ok, sigue Lisette. Adelante, Lisette. Hola, mi cámara está apagada porque no está chido mi internet. Pero ahorita que estaban hablando sobre como el aprendizaje de Aristóteles y todo eso que era pues con movimiento, pues que iban caminando, que no estaban como que estáticos y todo eso, ¿cómo nos podrías hablar de esa clase de movimiento en tu obra? O sea, pero como, ahora sí que a lo mejor suena muy feo, pero cronológicamente, o sea, ¿cómo ha sido tu crecimiento y tu avance en ese aspecto? A ver, o sea, lo primero que pienso cuando me dices esto, cuando me preguntas esto, pienso en una época en que yo, después del colegio, en realidad no quería estudiar ni cine ni poesía, no quería estudiar nada. Quería ser mochilera, entonces había estado ahorrando dinero y me fui a viajar con autobuses, en autobuses, ¿no? Como lo más barato que había, por varias provincias y varios países. Y fue un proceso como muy de descubrimiento de lo que, de mi mente, ¿no? Un proceso de descubrimiento interior, porque al margen de que me estaba siempre moviendo y yendo, conociendo nuevos lugares y caminando, sobre todo estaba o sea, hacía viajes muy largos interprovinciales y por carretera, y me quedaba como muy colgada viendo el paisaje, ¿no? Por la ventana. Y a partir de esos paisajes surgían muchas ideas, ¿no? Era como si, claro, como si uno empezara a hacer una especie de banda sonora, ¿no? Como subtitular estos paisajes, ¿no? Como si los textos empezaran a eso, ¿no? A ponerle voz, a ponerle texto a las imágenes que veías, ¿no? Y de forma en que los pensamientos se van acoplando, ¿no? A esta especie de aparente, no es una aparente, no es como una realidad en la que pareciera que no pasa nada, ¿no? Como que más bien pasas tú, ¿no? Y las cosas están ahí. Pero en general, sí, o sea, creo que para mí es muy importante, claro, viajar, pero también es importante, claro, me gusta mucho caminar, creo que es eso, ¿no? Es como una sensibilidad mucho de lo que dicen, se conocía mucho como el flaneur, ¿no? En Francia, antes que era como esta persona que, bueno, en Francia han hecho también, los situacionistas también son franceses y también tenían como, venía justamente su idea a partir de eso, ¿no? Del tránsito por la ciudad y las cosas que uno encontraba por ahí, ¿no? No solamente como imágenes, sino... ¿Por qué lo dices? Perdón, ¿fue conmigo? Sonó una policía, bueno, una... Sí, fue en ¿Sí? Latinoamericano. La policía está en todos lados. Entonces, sí, es como la idea de trabajar con el azar también, ¿no? Como que, digamos que en los 60, 70 las vanguardias sobre todo trabajaban con el azar, igual que los surrealistas y los situacionistas, y justamente el azar básicamente ocurría si te dabas el espacio de interactuar con otros elementos, ¿no? Que básicamente son otras personas y especialmente extraños, ¿no? Y la forma en que otros tránsitos podían cruzarse con el tuyo, ¿no? Otras frases ajenas podían cruzarse con las tuyas, ¿no? Como por ejemplo esta página de Facebook que me gusta mucho, que es de La gente anda diciendo, una página argentina, y que es también como, ¿no? Agarrar al vuelo un montón de frases que la gente está diciendo, ¿no? Y de hecho puedes hacer, por ejemplo, poesía con eso también, ¿no? Y eso solamente, esa posibilidad solamente te la da el tránsito, ¿no? Salir de tu soledad ¿no? de las conversaciones de las que tú formas ya parte, ¿no? Sí. Muy bien, sigue Alberto Alvarado. Alberto, adelante. Buenas a todos.
Y tengo una pregunta relacionada a que hace ratito estabas comentando, Tilsa, sobre lo psicodélico. Mi pregunta es, ¿cómo es bajar algo psicodélico a algo escrito? O sea, ¿tienes algún proceso para poder bajarlo y que se entienda? Wow, qué pregunta. De hecho, creo que muchas veces claro, he bajado estas ideas de forma literal, ¿no? Como que eso, ¿no? Es como las imágenes que uno crea, ¿no? A veces simplemente las imágenes pueden ser visiones, ¿no? O alucinaciones. Y digamos que ya está en ti si quieres darles una interpretación simbólica, como podrías transcribir también un sueño, ¿no? Puedes transcribirlo tanto de forma literal, no descriptiva, figurativa, como de una forma simbólica, ¿no? Que es para ti lo que significa. También puedes mezclar todo eso, ¿no? Creo que depende de la forma en que se te haya presentado, ¿no? Estos elementos, esta información. Yo muchas veces he hecho descripciones literales, digamos, ¿no? De visiones o cosas, sensaciones que he experimentado. Y, y otras veces también ha sido más bien expresar como sensaciones posteriores o que tuve en el momento, ¿no? Que muchas veces fueron de euforia o ¿no? Sentimientos muy profundos de conexión o de humildad, de lo que sea, ¿no? De vacío. Pero sí pienso que son situaciones que te dan como una visión bastante, una perspectiva única, ¿no? Como puedes tener, por ejemplo, una perspectiva cenital del mundo, ¿no? Como la de Dios, que es una cosa que también me pasó una vez, ¿no? Como que he hecho el mundo desde arriba, desde otros planetas. Y que de hecho son bastante poéticas esas situaciones, ¿no? Pero sí, no sería, o sea, no te podría dar un concepto específico. Muchas gracias, Tilsa. Sigue Lore. Perdón, estoy aquí como duro y dale, pero bueno. Yo noto mucho que muchas veces los lugares comunes en donde nosotros caemos tienden a ser visuales, ¿no? O sea, de que las rosas son rojas y el cielo es azul y bla, bla. Pero noto que en tu poesía, aunque es muy visual, eso no pasa. Y quería ver si podías darnos como un consejo o si tú tienes como alguna técnica para que nosotros podamos darle más plasticidad visual a nuestra poesía en el caso en donde así se requiera, pero que no caigamos o que sepamos cómo librarla para no caer en ese tipo de errores que son tan comunes. Creo que lo que podría sugerirles es simplemente buscar otra perspectiva, ¿no? Como justo otras cosas que hemos hablado anteriormente tienen que ver con esta búsqueda de diferentes perspectivas, ¿no? Como otras formas de mirar el mundo, como salir del espacio o del estado, ¿no? En el que estamos normalmente mirando el mundo. Y esto, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantan las rosas y he hablado de las rosas en varios poemas, porque son muy mágicas las rosas. Pero claro, uno puede decir las rosas son rojas, ¿no? O son rosas. Pero, por ejemplo, hay un poema mío habla de las rosas telepáticas, ¿no? Entonces es como, creo que el consejo sería mirar las cosas y pensar no en cómo son y lo que hacen, sino en lo que podrían hacer, ¿no? Como pensar en un mundo paralelo, en otra dimensión en la cual los objetos pueden tener otras funciones, ¿no? O las personas pueden tener otras facultades, ¿no? Físicas o lo que sea, ¿no? Como, digamos, a partir de eso, es esto, esa forma de imaginar nuevos mundos que al final son sus mundos, ¿no? Los mundos que ustedes están creando para todos los lectores. Pero estos submundos, ¿tú crees que tengan que ver como con la ficcionalidad o podemos quedarnos en la realidad y aún así poder ver más perspectivas? Porque bueno. los mundos ya me suena como a ficción, entonces... Sí, claro. Pero es que muchas veces la ficción, cuando haces ficción te das cuenta de lo que la liga a la realidad, ¿no? O sea, cuando escribes algo que en apariencia no es real, te das cuenta que puede tener como un sustrato subconsciente, pero
casi siempre llega a tener un sentido, ¿no? Pero igual también podrías hacer, partir de la realidad, claro, por ejemplo, exagerando, ¿no? De ese modo también sales del lugar común, ¿no? Como siendo hiperbólica, pues probablemente seas más satírica o más absurda, pero también estás saliendo de lugares comunes. También puedes mentir, ¿no? Y digamos que estás en la realidad, pero probablemente vas a salir del lugar común porque estás formulando cosas que no necesariamente son ciertas, ¿no? Ni corresponden a la lógica, ¿no? Y de hecho, ser ilógico no es ser fantástico, ¿no? Siempre es más subversivo, ¿no? Gracias, Tilsa, qué amable. No, gracias. ¿Alguien más ¿Alguien? tiene una? Perdón, vas. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, Hazel, adelante. Bueno, a mí me surgió una segunda pregunta porque me pareció también interesante cómo describiste en un segmento el hecho de que tomabas la poesía como si fuera una banda sonora, ¿no? De sucesos y acontecimientos que vamos viviendo. Entonces, quería preguntar si la influencia auditiva también te ha ayudado a escribir algunas veces, no solamente la visual, porque el cine creo que también está compuesto por esta parte auditiva, ¿no? Y pues también hay música psicodélica y este tipo de cosas. Entonces, ¿hay alguna referencia que tengas cercana, auditivamente hablando? Bueno, o sea, de forma literal, como la música, no pensé, realmente como que no puedo escribir yo escuchando música, por ejemplo. No sé si, probablemente ustedes sí puedan, pero a mí como que me saca digamos, del flujo o de la personalidad del texto, ¿no? Como de esa esencia, siento que la música siempre me arrastra o sea, porque si es muy buena música, que no pondría otra, siento que simplemente ya me lleva por su cauce, ¿no? Y la música tiene tanta personalidad, tiene tanto espíritu, que siento que te induce mucho es muy tendenciosa, ¿no? Es como, no sé si han hecho terapia de regresión, pero si estás haciendo terapia de regresión y estás echada en el suelo, probablemente como que llegues a alguna imagen, pero si estás ahí y siempre te ponen como sonidos tribales, gente tocando música así, es que la gente todos termina viendo como que, no sé, que estás en África, y eso está inducido por la música, ¿no? Entonces a mí me parece que, a menos que personalmente yo no puedo escribir con la música, a menos que quiera que la música me lleve hacia un sentido, ¿no? Cuando hablo, claro, de la poesía como banda sonora, pienso, claro, más de un modo más figurado, ¿no? Como, de hecho, puedes ver el mundo como imagen y la poesía como una banda sonora, pero más en el sentido de narración, ¿no? Como una voz en off, como unos subtítulos, como un texto que acompaña la música. En el cine hay un término que se llama diegético y extradiegético, ¿no? Por ejemplo, el diegético es la imagen que se corresponde con el sonido de una forma lógica, ¿no? Es como que tú ves a dos personas conversando, esa es la imagen, y escuchas a las dos personas conversando. Pero esta diegética es si ves a las dos personas conversando, pero escuchas música o escuchas sonidos que no se justifican en la imagen, ¿no? Que digamos que pueden ser de espacios en off, que son los que no vemos en el cuadrado, en el rectángulo. Y eso también puedes hacer con la poesía, y eso me parece que se liga también a la pregunta de Lorena, ¿no? Cómo salir de las representaciones comunes, ¿no? De los lugares comunes, es eso, ¿no? Puedes jugar con las relaciones entre lo que ves y lo que oyes, ¿no? Es como eso, pensarlo de una forma más envolvente, ¿no? Más audiovisual, ¿no? Con todos los sentidos. Ajá, claro, relacionar las imágenes con los sonidos que están aproximándose, ¿no? Generar relaciones entre ya todos los planos que nos rodean, ¿no? Los sonoros, los visuales. Creo que de ahí salen otras posibilidades también. Me parece interesante, la verdad, sí, y estoy muy de acuerdo. Yo tampoco puedo escribir con música, porque sí siento que más bien la escritura lleva su propia musicalidad, ¿no? Entonces es como estar compitiendo muchas veces con estímulos externos, Sí, pero totalmente muy interesante. Muchas gracias. gracias. Sí, me quedo pensando. Me quedo pensando en si podrían hacer ejercicios, quizás ustedes podrían hacerlo, yo también, de música, ¿no? Como asumir que la música nos está arrastrando y, por ejemplo, no sé, si pones
Led Zeppelin, hacer un poema que ya sea súper Led Zeppeliniano, o si pones, no sé, reggaetón, a ver, no sé, como que el poema te arrastre a un poema de pista de baile, ¿no? Como que te dejes simplemente llevar por esos estímulos musicales, ¿no? Porque pelear con ellos sí, se me hace muy, muy imposible, ¿no? Sí, totalmente. Yo tengo una pregunta, Tilsa. ¿Tú opinas que la poesía nace de la inspiración o del trabajo? ¿O cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso? Un segundo. Momento muy latinoamericano, creo que pasó con un camión y ya. A ver, perdón, ¿puedes repetirlo? Sí, ¿qué opinas tú? ¿Que la poesía nace de la inspiración o del trabajo? ¿Cómo se relacionan esos dos ejes dentro de tu trabajo como poeta, que llevas pues muchos años escribiendo y muchos libros publicados? Yo creo que son ambas cosas, ¿no? Como entrelazadas, ¿no? Justamente con eso, como la idea de la idea y su resolución, ¿no? Claro, como tú dices, la inspiración tiene más que ver con esta idea como germinal, y ya el trabajo tiene que ver llevarla a cabo, ¿no? Y llevarla a cabo hasta el final, ¿no? Como con todo lo que implica, porque hay mucha gente, pues todos tienen muchas ideas, pero llevarla a cabo es todo, ¿no? Sobre todo, bueno, mucho más duro si quieres ver una película, ¿no? Es lo que digo, te tardas como 5 años y, no sé, y 300 personas, o sea, por ahí me parece una promesa que es así como descomunal. Pero bueno, un libro de poesía en realidad, comparado a eso, digamos que es tan sencillo. Y lo podemos hacer aquí sentados en pandemia o lo que sea. Sí, y hablando de la pandemia, ¿sientes que tu escritura ha cambiado a lo largo de la pandemia? ¿O tu Ay, lenguaje poético? yo creo que probablemente sí, o sea, porque yo he cambiado y imagino que todos habrán cambiado un poco, ¿no? Porque sí estaba bien duro. Yo pasé casi toda la pandemia en Perú, y hace poco estuve en México 6 meses, acabo de regresar. Y de hecho, sí fue extraño porque era muy evidente el contraste, ¿no? Porque aquí en Perú sí nos cuarentenearon bastante, ¿no? Había toque de queda, hasta ahora hay toque de queda, pero ahora es de 1 de la mañana a 5 de la mañana, pero durante un año casi estábamos en toque de queda desde las 11 de la noche. O sea, imagínense cómo la gente cambia si ya no puede ir de fiesta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, tienes que estar siempre regresando a casa, ¿no? En cambio, en México veía a la gente súper, o sea, más relajada, ¿no? Como que había seguido más con su vida, no normal, ¿no? Pero con más libertades, ¿no? Y yo creo que esa reclusión sí te cambia bastante, ¿no? Porque, o sea, te obliga a eso, como lo que los cristianos dicen, el recogimiento, ¿no? O sea, que tienes que estar ahí como bien guardada ahí en tu casa, ¿no? Y bueno, te puedes volver loco, o te puedes, no sé, desesperar, deprimir, hay muchas opciones, pero en mi caso yo lo llevé mucho por la meditación, cosas que ya estaba practicando, porque yo he tenido también ansiedad mucho tiempo, entonces de hecho la meditación me ayuda. Y luego, bueno, me fui a Cusco, al Valle Sagrado, y no sé, pues fue como al final como toda una experiencia muy, casi purificadora, ¿no? Como casi una desintoxicación, ¿no? Como que estaba como muy meditando, muy tranqui, en el campo, entonces sí siento que me ha cambiado bastante, probablemente me ha puesto más mística de lo que yo estaba, más solitaria, más reflexiva. Creo que son cambios positivos, en realidad yo lo veo así, ¿no? Porque han sido mis estrategias de sobrevivencia y me ha resultado. Así que creo que todo bien. Muy bien, gracias, Tilsa, por compartirnos esta experiencia. Aroma, levantaste la mano, adelante. Hola, quería preguntar justamente, estabas hablando ahorita como de que tuviste este viaje y no sé, se me ocurrió preguntarte si, no sé, yo he visto como mucho que en la teoría feminista hay muchas mujeres que conectan con sus ancestras y eso lo reflejan como mucho en su historia como personal, o sea, como la vida de sus
abuelas o sus bisabuelas impacta ahorita en su presente, y he visto que muchos poetas feministas como que lo usan en su poesía, en su escritura, y quería hablarte, o sea, preguntarte más bien cómo tomas tú este tema de las ancestras, de tus abuelas, tus familiares cercanos, mujeres y sus experiencias como mujeres y como, obviamente, como tu familia, pues, tu historia. Creo que, o sea, sí, sí es para mí un elemento de influencia, pero creo que no directamente mis ancestras más directas, o sea, vale la redundancia, ¿no? Por ejemplo, mi abuela paterna no la conocí, murió antes de que yo nazca, y mi abuela materna es, bueno, es una persona que yo la admiro, pero es muy distinta a mí. En ese sentido no siento que me influya mucho, o sea, aparte es una persona muy conservadora, muy católica, pero siento, por ejemplo, un sentimiento quizá más... no sé, más colectivo en lo respecto a lo ancestral, ¿no? Como dices, también feminista, ¿no? Respecto a nuestras ancestras, ¿no? Como algo más amplio, no necesariamente sanguíneo. Y de hecho, eso también tiene que ver con culturas, ¿no? Con unas creencias culturales más cercanas también a lo ancestral, ¿no? A los saberes ancestrales, ¿no? Que también, a los cuales me he estado acercando bastante últimamente, ¿no? Como... no sé, por ejemplo, de vivir en Cusco, ¿no? Tratar de ver la vida un poco, o sea, con otros principios políticos y morales también. Y, y también, ¿no? El interés por las plantas maestras, ¿no? Igual siento que es todo una idea también de lo ancestral, ¿no? Y también como la conexión y la cercanía de la naturaleza, ¿no? Pero no específicamente desde mis abuelos. Y la verdad es que no he tenido la suerte de ser tan cercana a ellos. Muy bien. Entonces, Yo tengo otra pregunta respecto a tu proceso creativo. ¿Cómo sientes que un poema está terminado y lo dejas ahí o no, nunca se termina desde tu perspectiva? ¿Cómo? ay, siento que hay poemas que es evidente, ¿no? Que están terminados, porque digamos que ya lo sientes redondo, no tanto en el sentido, también como en lo sonoro, ¿no? Simplemente te suenan bien, como una canción, ¿no? Que ya está hecha. Y digamos que es redonda porque tiene sentido entre sus partes, ¿no? No le falta nada. Pero hay otros casos en el cual hay buenas ideas, hay buenas partes, hay buenos versos, pero digamos que a veces incluso mientras más los corriges, más tienes esa sensación de Frankenstein, de que has estado como desacomodando algo y no sabes si se va a caer o no. Pero en ese sentido, creo que hay poemas que nunca se terminan. Bueno, hay poemas que nunca se terminan porque también hay gente que decide escribir poemas que nunca se terminan, ¿no? Por ejemplo, Mariano Blatt, un poeta, no sé si lo conocen, argentino, muy bueno. Él está escribiendo desde hace años un poema que se llama Parece, y solamente dice, parece un mar en calma, ¿no? Parece un pan quemado, parece, y simplemente como cada día va añadiendo, añadiendo, añadiendo. Es como una lista, una numeración de cosas que él ve, ¿no? O que él imagina. Y así hay varios poemas, digamos, que siempre están en crecimiento. Incluso este libro de Gloria Gervitz, Migraciones, ella también lo asumió durante el largo de su vida, es una señora muy mexicana, con un poemario interminable, ¿no? Y es lo único que ella escribió y siempre continuaba y continuaba y continuaba, ¿no? Y han publicado, cada vez se volvía a publicar y ampliado, 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 ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en las oportunidades en que he tenido libros que han tenido otras ediciones, siempre he corregido unos poemas con los cuales no estaba completamente contenta, ¿no? Como este libro que tuvo edición peruana, mexicana y argentina, como con un año de distancia entre cada uno, para mí cada uno siguiente estaba mejorado, ¿no? Y le quité de poemas y le agregaba otras cosas, siempre aprovechaba esa oportunidad de usarlo, de mejorarlo un poco, ¿no? Pero aún así hay poemas que todavía no me satisfacen y aún así los he publicado. Y los he publicado, así es como que, o sea, igual yo los sigo trabajando, pero sé que todavía no han alcanzado su forma, ¿no? Pero lo bueno es eso, ¿no? Que digamos que no tenemos el deber de terminarlos, ¿no? O sea, y tampoco de que tengan una presentación final, ¿no? Siempre podemos seguir interviniendo sobre ellos, ¿no? Sí, ¿alguien tiene alguna otra pregunta?
Bueno, te quería preguntar consejos, por ejemplo, para hacer videopoemas. También me metí a tu página, revisé tu trabajo audiovisual, el cual me parece muy admirable y increíble. Y por ejemplo, ahorita, pues muchas personas tenemos la inquietud de comenzar a hacer videopoemas o trasladarlo más a esa parte, ¿no? O sea, como ampliar las zonas donde la poesía transita y a partir de, o sea, a partir de formatos en los cuales se difunde. Entonces, ¿qué nos recomendarías al intentar sumergirnos en ese mundo de la videopoesía? Bueno, pienso en dos cosas, ¿no? Primero, en lo que les comentaba, el material de archivo, ¿no? Que realmente es un mundo como ilimitado, o sea, es mucho mejor de la que imágenes que podríamos producir nosotros, son las que podemos encontrar, ¿no? Y están ahí disponibles para que nosotros hagamos lo que quieramos con ellas, ¿no? Y esa oportunidad, por ejemplo, tengo una amiga que tiene una cuenta de Instagram que se llama Ciberelfa, y ella está haciendo videopoemas de poemas de amigas. Hizo uno, por ejemplo, uno de un poema mío que se llama Animal Definitivo, usando imágenes de la princesa Mononoke, de esta bestia que tiene. Entonces, digamos que toma dos universos en apariencia no tan cercanos, y como son el anime y la poesía, y las mezcla, ¿no? Es como una cultura pop, ¿no? Igual pueden hacer videopoesía usando, no sé, películas que les gustan, ¿no? O, no sé, series o lo que sea, ¿no? Me parece que es más interesante mientras eso, no escapa del lugar común de la relación que uno haría, ¿no? Como no hablar de flores y usar imágenes de flores, ¿no? Sino justamente pensar en la metáfora de la metáfora, ¿no? Como que ir más allá. Y no solamente pueden jugar con este contrapunto, ¿no? Hay imágenes que no necesariamente correspondan a lo que ustedes han escrito, sino también pueden jugar con el azar, ¿no? Y, no sé, por ejemplo, tomar ciertos videos, como cuando, por ejemplo, no sé si han jugado horóscopo, hay como un horóscopo de la página, ¿no? O que, como el oráculo con los libros, ¿no? Que hace una pregunta y alguien abre un libro y en la página que sale, donde está su dedo, esa es como que la respuesta a tu pregunta, ¿no? Y eso es como el azar, y a veces es súper random y no tiene sentido, pero otras veces funciona interesante, ¿no? Y uno dice, wow, un huevo, así. Entonces lo mismo pueden hacer también con estos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, no sé, pensar o sea, tienes un verso o un poema y prendes la televisión y ves lo que está dando, ¿no? Y a partir de eso tratas de ver cómo podrías unir, no sé, el canal del hipódromo con tu poema, lo que sea que salió, ¿no? Y eso probablemente no tenga sentido, pero otras veces te puede sorprender, ¿no? O no sé, si tienes algunos videos, enumerarlos del 1 al 10 y luego enumeras un poema del 1 al 10, no sé, empiezas como que a hacer, ¿no? Como conexiones azarosas, ¿no? Como, no sé, lanzando dados, lo que sea. O sea, puedes jugar con esas posibilidades, ¿no? Eso es lo que se me ocurre ahora. Wow, sí. Acabas de darnos muchísimas ideas, mucho material pues, para poder tener una perspectiva más amplia y crear con distintos recursos. Ay, quiero ver sus poemas, videopoemas, me los pasan cuando estén. Sí, si creamos alguno, te los compartimos. Creo que hay algunos comentarios en el chat. Dice Aldana Jiménez, a mí a veces me gusta poner música de fondo, depende de la idea que tengo para escribir, que pegue con la canción, como entrar en trance. Sí, yo también concuerdo con Aldana, como que Sí, ¿qué pones, por ejemplo? ¿Qué música? ¿Yo o Aldana? Las dos. Yo pongo música como post-rock, como tipo Sigur Rós, o sonidos así como un poco oscuros de repente, y con eso como que entro en el mood más fácilmente. Sí, Aldana, ¿tú qué música pones? Yo pongo música indie, me gusta mucho Ingrid Michaelson, casi siempre pongo ella. Y también me gusta Russian Red y los 2 últimos discos de Taylor Swift. Eso pongo. A mí me da curiosidad los poemas que salen escuchando a Taylor Swift.
Ahorita los hacemos Ah, qué chido. Con gusto. Andrés Acosta dice que música en otro idioma para no distraerte con la letra. Roshan Red dice que me quiere hacer llorar, dice. Belén Anaya, Belén Orozco de Post Rock está muy lindo. Los de Willows de Sí. Un poema escuchando Paquita de la del Barrio. Ese es otro ejercicio que pueden hacer hasta una plaqueta, un libro que sea Paquita la de Barrio y cada uno tiene que hacer un poema escuchando Paquita la de Barrio y luego juntan todos los poemas. Acepto. Ah. No sé si todos aceptan, pero... Sí. Y bueno, aparte de que... ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No, aparte de que Conticinio pues trata sobre poetas peruanos esta edición, también sobre poesía en voz alta. Entonces, no sé si podrías leernos algunos poemas tuyos en voz alta. Tenemos del material de lectura que preparamos o también de los que tú quieras leernos, como prefieras. Puedo presentar pantalla con el material y ya tú me dices cuáles te gustaría leernos en voz alta, ¿sí? A ver, ya a ver qué tienen. Ok. Un segundo. Listo, mira, pusimos todos esos poemas que encontramos en la web. Sí. ¿Puedes ampliarlo un poquito? ¿Mande? Sí. ¿Puedes ampliar? Justo la sesión pasada estábamos comentando lo importante que es escucharlo como desde la voz de la poeta. Ay, qué chévere. ¿Ya estuvieron con Rosana Crisólogo? ¿O con quién estuvieron? ¿Mande? ¿Estuvieron con Rosana Crisólogo o todavía no? No, todavía no, pero la sesión pasada estuvimos con Hazel, Isaac, un invitado que nos estuvo hablando sobre el uso de la voz, sobre la poesía en voz alta. Él es maestro de canto. Ah, qué chévere. Sí. Ay, me encanta con la alpaca que han puesto ahí. ¿Mande? Me gusta que han puesto ahí la alpaca peruana. Me siento representada por ella. A ver, ya, entonces, podría ser la poesía es la gran aguafiestas. En la poesía es la gran aguafiestas. Okay. Ay. Si le puedes ampliar un poquito más, Ren. Sí. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, está bien, perfecto. Va. La poesía es la gran aguafiestas. La invitada sentada en la esquina callada, observando a todos. La que no se halla, se aburre rápido, piensa que estaría mejor en casa. La que roba vasos de otras manos y siempre pide cigarros. La primera que baila y luego llora. La que roba besos a chicos y chicas. La que no logra articular palabras ni caminar derecho. La que pierde el sentido. A quien botan a patadas y regresa, contenta, ya más animada. La última en irse cuando la fiesta ya ha terminado. La primera en llegar cuando la fiesta ha terminado. La copa rota, el suelo mojado, el vómito en el sofá de cuero, la quemadura de cigarrillo en mantel y brazos, la aventura de una noche, la resaca, el chupetón, el arrepentimiento. El nuevo amor, la pastilla del día siguiente, tus 3 hijos, el departamento comprado a plazos, la búsqueda del éxito, la deuda con el banco, el auto de segunda, la estabilidad, la confianza que dan los años, la crisis de los 40, el fin del amor, la vejez tranquila,
tu entierro. La poesía es todas las fiestas. Wow, qué hermoso, muchas gracias. Qué bonito escucharlo desde tu voz. Es la otra que no tenían ahí. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Me puedo leer sí. otro que no se leí? Claro, deja de presentar. A ver, bueno, este se llama Caribe. No tienen, ¿no? Ahí, Caribe. No, Caribe no. Ya. A ver, listo. Ya. Este poema es interactivo, así que tienen que estar atentos. Todos los días extraño a mi novio. Cuando murieron sus perritas, me contó por chat y me puse a llorar. Quería estar con ella y consolarla. Darle besos mientras le quito la ropa y resuelvo todo. Quisiera tener un perrito, parecido a un hogar. Debo conseguir una mínima estabilidad primero. Caminar sobre la tierra para comenzar. Adivinen en qué estoy pensando. Adivinen Bravo. en qué estoy pensando. No, adivinen en qué estoy pensando. ¿Lo puedes volver a leer? Ya. Caribe. Todos los días extraño a mi novia. Cuando murieron sus perritas me contó por chat y me puse a llorar. Quería estar con ella y consolarla. Darle besos mientras le quito la ropa y resuelvo todo. Quisiera tener un perrito, parecido a un hogar. Debo conseguir una mínima estabilidad primero. Caminar sobre la tierra para comenzar. Adivinen en qué estoy pensando. ¿En dinero? No. La avaricia luego, no sé. En el amor. Va a ser que va a ser. Pienso en establecerme. Pienso en el Caribe. Un perrito a contraluz sacudiéndose fuerte. En la Salpicando en playa. un milagro el mar transparente. Mi novia en la orilla leyendo teoría del arte en bikini, con gafas oscuras y muy pensativa. Sería un comercial de TV sin motivo, una vida tan perfecta como un anuncio publicitario censurado y jamás emitido. No puedo creer estar enferma. Preferiría estar muy drogada, penetrando los misterios del universo, o con los chicos de Tinder, Moisés, Antonio, Javier, comiendo helado de baobab, extrañándola, pensando dónde establecernos, cómo será el rostro de nuestro perro. Si todavía querrá ser mi novia en el Caribe, después de todo esto. Ahora sí. Bueno, luego les paso entonces los nombres de algunos directores de cine o películas, a ver si les gustan. Muchas gracias, Tilsa. Y Nada. te queríamos también pedir una recomendación de algún ejercicio de creación. No sé, que te guste, que te dispare a ti la creatividad para poder hacerlo nosotros. A ver, un ejercicio que me gusta, que lo hacía en unos talleres, tiene que ver con esto que les decía, el desplazamiento, ¿no? De cómo cambia nuestra escritura y nuestra inspiración cuando cambiamos de contexto, de espacios, cuando transitamos, cuando nos movemos y observamos, ¿no? Sobre todo en la calle. Y este ejercicio consiste en que peguen una hoja de papel en una pared cualquiera, ¿no? Y escriban el primer verso en la hoja de papel, luego se vayan, caminen un par de cuadras, regresen y escriban otro verso, y luego se vayan y den una vuelta a la manzana y escriban otro verso, y así, como que estén dando vueltas alrededor, cerca, y vean como la interacción, ¿no? Como toda esta contaminación sonora, visual, todo lo que está alrededor, influye en su texto, ¿no? Y eso, bueno, pueden hacerlo lo que quieran, ¿no? Pueden hacer 3 vueltas o 5, o seguirse una hora y ver si todavía sigue el papel ahí, no sé. Pero digamos que esa sería la idea, ¿no? Como un poema en tránsito. Súper bien. Entonces, ese ejercicio llevaremos a cabo. Suena muy experimental y normalmente uno hace el poema y todo lo termina en el mismo momento, ¿no? Ha de ser una experiencia muy diferente hacerlo como de forma fragmentada. Sí, está divertido. Sobre todo si están como juntas, ¿no? Como con varios amigos y todos como que pululando por ahí, sospechosamente.
Sí. Y pues también queremos pedirte si nos puedes recomendar algunas poetas peruanas o poetas peruanes en general, porque bueno, nosotros encontramos en internet la búsqueda de los materiales de lectura que hicimos, los hicimos basados en nuestra investigación, pero tú viviendo en Perú, pues es muy diferente, ¿no? O sea, lo que nos llega a México y lo que puede conocer alguien que vive en Perú. Entonces, Ujú. algunas recomendaciones que tengas de autores, autoras. Bueno, mis favoritos, se los pongo acá, son César Moro, Jorge Eduardo Eielson, como les decía, Blanca Varela también, Carlos Oquendo de Amat, que tiene un libro hermoso que lo pueden conseguir completo para descargar, que se llama 5 metros de poemas. Es un poemario que en su tiempo fue muy experimental, ahora no lo van a encontrar tan sorprendente, pero sigue siendo igual de maravilloso. Es un poemario que mide 5 metros, que está hecho como un acordeón, ¿no? Que las hojas están como un continuo y está doblado y lo puedes tirar y son 5 metros de poemas. Y los poemas son increíbles. Y sí, es una obra de arte. En realidad ellos son mis poetas favoritos peruanos. Puedo ponerles algunos más, ¿no? Jorge Eduardo Eielson es un poeta increíble que también fue artista, pintor, escultor, artista conceptual. También hizo, es lo más parecido a un Ulises Carrión, digamos, en Perú, por su nivel así de experimental y todas las cosas que hizo. Realmente, hasta quería convencer a la NASA para poner una escultura en la Luna, pero siempre le paraba rechazando sus pedidos. Realmente hizo cosas muy divertidas que creo que les podría gustar. Y sí, creo que ellos son mis favoritos. Pero después, bueno, cuando les mando algunas... Ah, mira, ahí tiene a Ulises Carrión. Entonces, bueno, eso. Después les escribo unos nombres más cuando les pongo también los directores o otras referencias. Perfecto, muchas gracias. Y por último, pues, ¿dónde podemos conseguir tus libros o acceder a tus talleres? Ahora justo yo, bueno, publiqué unos libros en México con una editorial que se llama Juan Malasuerte, y del último poemario creo que queda 1 o 2 ejemplares por allá en Facebook o en las redes de la librería Escandalar, que está en la Roma Sur. Pero... En Escándalar, ¿no? Ajá. Con Francisco. Pero Francisco quería, como quedaban 2, 3, quería ponerles tapa dura y que sean de colección. Entonces yo no sé si los va a vender, pero ahorita estoy preparando otro libro con él y esperemos que esté para noviembre, que es la reedición de mi primer libro, que se llama Mi niña veneno del jardín de las baladas del recuerdo. Así que si sale por ahí, podrían verlo. Bueno, en mis redes, en Facebook estoy como Tilsabota y en Instagram como Tilsabe. Si tienen interés en comprar algún libro, voy a anunciarlo por ahí cuando salga en México. Y bueno, mi novela está disponible en ebook por ahora, así que sería lo más sencillo de conseguir también. Pero bueno, seguiré avisando más información. Sí, está en Gandhi, en ebook, ¿verdad? Y también en El Sótano. La de Les Niñas de Oro de la Alquimia ¿Sí? Sexual. Ajá. Sí, ahorita mando el enlace. Esa se publica también en noviembre. En noviembre se va a publicar en México también, así que ahí la pueden tener en físico. Ah, ok. ¿En qué editorial se va a publicar para más o menos buscarlo cuando salga? Penguin Random House. Penguin Ah, Random House. Igual les aviso por Instagram. Sí. muy bien, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario antes de finalizar? Bueno, pues, Francisco, adelante. No, pues agradecerte pues, el tiempo, la apertura, como que el replantearnos muchas cosas también eso nos va a ayudar a seguir creando. Ahí preguntaré con Francisco a ver si está todavía alguno de esos. Yo creo que sí. Porque también. Sí, espero que Y lo quiera vender.
espero, pues sí que ya pronto salgan y que pues de una u otra manera se puedan ir dando más pues más apertura a este tipo de voces, a replantear pues justo esta cuestión de las reglas de lo que se dice, lo que se tiene que decir o cómo se tiene que decir, a seguir experimentando y a seguir pues alcanzando nuevos límites. Y pues, yo por ese lado me siento muy 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 agradecido, y pues ahí nos seguiremos comunicando. Muchas gracias. Espero ver sus cosas, espero leer sus textos y ver sus videopoemas si es que hacen algo. Así que, en verdad, si hacen algo me lo pasan, pues, aparte de Renata de Lorena, sí me encantaría ver algunos resultados de mi trabajo. Jennifer, adelante. Yo también agradecerte y decirte como comentario, ya había leído algunos de tus poemas, no me acuerdo si en una antología o por ahí en Facebook, en internet, pero sí me gustaba venir a conocerte, pues es como, es muy bonito este taller, los amo. Qué bonito. Me alegra que estén disfrutando. O sea, para mí la poesía sobre todo es divertido. O sea, para mucha gente dice que es como un sufrimiento la escritura, pero realmente creo que es una idea de experimentar. Te sorprende y te da, ¿no? Como nuevos motivos para pensar, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es un honor por conocerte así en persona, o más bien como que tener la oportunidad de platicar contigo después de haberte leído. Y pues nada, agradecerte tu presencia aquí en Conticinio, tu poesía, tu accesibilidad, el platicar contigo, no sé, hace sentir que es más, la poesía es algo más natural, como algo accesible, algo pues que se puede hacer desde un lugar de, sí, o sea, de naturalidad y de juego. Entonces, pues es muy inspirador. Ay, muchas gracias. Ustedes también me han hecho preguntas que me han dejado pensando, así que probablemente también surgen cosas por ahí. Muy bien, pues entonces seguimos en contacto para cuando saques tu libro, para seguirte en redes sociales y estar pues al pendiente de tu trabajo. Bueno, un gusto entonces y que sigan divirtiéndose. Igualmente, y muchas gracias a todas las personas que pudieron asistir. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Hasta luego. Bye. Gracias, bye. Gracias.